¿Qué es el desarrollo estabilizador? El desarrollo estabilizador, al iniciarse la administración del licenciado Luis Echeverría Álvarez el 1 de diciembre de 1970, que culminará en 1976. La imagen que se tenía de México en los círculos económicos era de un país muy afortunado y privilegiado por las condiciones del crecimiento económico, solidez monetaria, solvencia crediticia y además solidez política. Con esta política se trató de generar progreso para todos por igual, pues se pretendía distribuir la riqueza generada por el progreso equitativamente entre muchos otros los miembros de la sociedad. Entre las medidas tomadas estuvo la creación de programas de fomento, estímulos fiscales, subsidios, evasiones de impuestos, depreciación acelerada de los activos fijos, entre otros, para promover la participación de la iniciativa privada en la industria nacional. El gasto público fue el motor del crecimiento económico en este periodo. No obstante, los mayores ingresos públicos provenientes del petróleo y la recaudación generada por el crecimiento económico del país fueron insuficientes para financiar su expansión. En consecuencia a todo esto, se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa, como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo del periodo. Como otro dato de lo que es el desarrollo estabilizador, Luis Echeverría tomó posesión como el presidente. La sociedad presidencial no fue solo el cambio del hombre, sino el cambio de retórica. El desarrollo compartido fue un gran plan de corte populista que buscaba compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. En los primeros meses de la presidencia de Echeverría, el nivel de actividad económica estaba deprimido, en parte por el menor gasto gubernamental por el inicio del sexenio. Por otro lado, también podemos hablar que para poner en marcha la economía, se decidió llevar a cabo varios proyectos de inversión, aun cuando estos aún no eran tan relevantes. Pero aún así, el objetivo era aumentar la producción en el corto plazo. Ahora, a continuación, hablaremos un poco acerca de los objetivos del desarrollo estabilizador. Su principal objetivo era incrementar la economía en México, y esto se lograría a partir de fomentar el ahorro, invertir, aumentar la producción manufacturera y agrícola, pagar salarios reales, controlar la inflación, guiar la producción a sustitución de importaciones. También otros de los objetivos principales de esta serie de acciones eran elevar la calidad de vida de la población, en especial de los más desprotegidos, es decir, por ejemplo, de los campesinos, obreros y sectores de clase media. Continuar aumentando el ingreso nacional, acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía, avanzar en el proceso de expansión dando preferencia a las industrias básicas y, por último, aprovechar mejor los recursos financieros nacionales mediante una adecuada coordinación de las políticas monetaria, fiscal y de crédito. Esto tuvo un impacto muy positivo en la economía mexicana y este logró un mayor aporte al sector industrial privado por parte del gobierno nacional, estimuló la producción de bienes de capital, la apertura del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es lo que conocemos como Infonavit. Esto ayudó a los obreros a tener la oportunidad de comprar viviendas o remodelar las suyas. También diseñó una reforma educativa basada en el aprendizaje de nuevos oficios, ayudó a la apertura de nuevas universidades y centros de educación media para todo el público. También logró un plan nacional de educación para adultos. Se llevó a cabo una reforma educativa para dar mayor cavidad a la educación técnica y de esta manera integrar a más personas, que en su mayoría fueron jóvenes, al aparato productivo del país.
También diseñó un programa de enseñanza del idioma español a las diferentes comunidades indígenas del país. También implementó el sistema alimentario mexicano, el cual se encarga de la organización y adaptación a las actividades agrícolas para aumentar la producción básica y reducir las importaciones, así como no apoyar la explotación pesquera y su consumo. Este periodo se caracterizó por la creación y transformación de muchas instituciones, como que se creó el Fondo de Vivienda para los Trabajadores Militares, se creó la Universidad Autónoma Metropolitana, también creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, también el Consejo Nacional para promover la cultura y recreación de los trabajadores y por último el Colegio de Ciencias y Humanidades. Bueno, yo les voy a hablar de algunos efectos negativos que tuvo este modelo económico y pues no se puede dejar de lado el impacto negativo que tuvo el desarrollo compartido en la vida y política de México. Entre estos efectos están los siguientes, que es que México entró en recesión a pesar de los efectos positivos que había tenido el desarrollo estabilizador. El desarrollo compartido llevó a México nuevamente a la recesión económica. Otro punto es que el Producto Interno Bruto registró el crecimiento más bajo desde 1959. Además, el peso se desplomó al final del sexenio de 12.50 a 70 pesos por dólar. Otro punto es que la deuda externa aumentó y de hecho se duplicó de 8 a casi 26,000 millones de dólares. Además, se gastaba más de lo que se producía y por ende no había retorno de la inversión. Se produjeron revueltas sociales y manifestaciones populares a gran escala en muchas partes del país. La producción era ineficiente y poco competitiva. Además, así como aumentó el apoyo al sector industrial privado, disminuyó el apoyo al campo y al trabajo de los campesinos. La inflación desmedida volvió a azotar a México y el salario de los trabajadores cayó a la mitad, además de que aumentó el índice de desempleo a escala nacional. El aumento de la deuda externa y del desequilibrio de la balanza de pagos, así como los continuos ataques del presidente a los empresarios, hizo que estos retiraran capitales de México. Sumado a esto, a mediados de 1976 se abandonó el tipo de cambio fijo y se decretó la flotación del peso, lo cual no fue más que una devaluación de la moneda. Seguido, la tasa de crecimiento del PIB fue negativa. El aumento de la inflación, la caída de los sueldos y el aumento de los precios de los productos básicos ocasionaron el desplome de la captación de divisas procedentes del petróleo. En el año de 1976, la economía mexicana llega al punto final de una crisis que aumentó la pobreza y deficiencia en la calidad de vida de los ciudadanos. Todos estos elementos negativos hicieron que México sufriera una caída general de su actividad económica, así como también la reducción del ingreso per cápita. Todo esto provocó la caída inminente del sistema económico conocido como desarrollo compartido. En resumen, el desarrollo compartido resultó ser una solución muy pobre y carente de bases, así como de herramientas, que hizo de la economía mexicana de ese tiempo un grave problema con respecto a los demás países latinoamericanos, ocasionando que las deudas externas fueran cada vez más grandes. Aunque las ideas podían considerarse buenas, lo cierto es que en su mayoría nunca se alcanzaron los objetivos. El fracaso de este modelo, añadido a la escasez de buenos servicios médicos, abastecimiento de alimentos, medidas sanitarias insuficientes, así como la ineficiencia en los demás servicios públicos, estaban ligados a la corrupción y la necesidad de darle soluciones rápidas a un pueblo que tenía una densidad de población muy elevada, con distintas necesidades distinguidas gracias a la marginación social. Todo lo anterior fue la causa principal del quiebre del gobierno del presidente Luis Echeverría.